Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos hoy con Koldo Salazar, analista internacional y experto en Oriente Próximo. Koldo, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Es un placer que me hayas invitado aquí para hablar sobre este tema. Hoy vamos a hablar con Koldo de un grupo terrorista que ha tenido cambios muy dinámicos durante su historia, épocas muy fuertes y épocas más débiles, pero que ahora está en una posición mucho más fuerte de lo que estuvo en los últimos años. Estoy hablando de Al-Qaeda, que sus ramas en países como Siria, Somalia, Yemen y Mali, por ejemplo, han tomado posiciones de mucha influencia últimamente. En el 11 de septiembre del 2001, Al-Qaeda realizó el ataque terrorista más masivo que Occidente vio hasta ese entonces, asesinando a más de 3.000 personas y cambiando por completo la doctrina de seguridad y de lucha contra el terrorismo en el mundo entero para siempre. Quiero que volvamos un momento en el tiempo y hablemos brevemente de cómo surgió este grupo para llegar a esta situación actual. A principios de los 80, durante la invasión soviética de Afganistán, un grupo de musulmanes combatientes, muchos de ellos extranjeros, se unieron para luchar en contra de los soviéticos. Durante ese tiempo fueron apoyados por países de Occidente, principalmente Estados Unidos, que se encontraba en plena Guerra Fría contra la Unión Soviética, y para ellos era una guerra más de influencia sobre un país como Afganistán. Tras la retirada soviética en el 89, estos combatientes, entre ellos Osama Bin Laden, buscaron continuar su lucha y promover un Estado Islámico radical. En 1988 fundaron Al-Qaeda, que en árabe significa la base. La organización se consolidó como una red yihadista enfocada en combatir lo que consideraban la presencia occidental y los gobiernos árabes corruptos. De aquí en adelante, desde su central que se movía entre Sudán y Afganistán, Al-Qaeda empezó a realizar ataques terroristas en contra de Occidente en varios lugares del mundo, hasta llegar al ataque del 11 de septiembre del 2001, que, como dije, cambió la historia y el modo de Occidente de luchar contra terrorismo. Koldo, ¿cómo se vio este cambio y qué empezó a hacer Occidente que antes no hacía? Bueno, la evolución histórica de Al-Qaeda es muy interesante, porque precisamente su estructura administrativa es muy diferente a la de los grupos terroristas clásicos y tradicionales que se han conocido, ¿no? Históricamente, como ETA en España o como el IRA en Irlanda, como otros grupos terroristas que había también en Oriente Próximo, el Comando Especial, tal, que tenían una estructura paramilitar. En ese sentido, Al-Qaeda lo que propone es lo siguiente, porque cuando Al-Qaeda se crea, son tres sus grandes líderes. Osama Bin Laden es quien pone la cara realmente y pone el dinero. Quien pone la ideología es Ayman al-Zawahiri. Y quien idea realmente la estructura de Al-Qaeda es Mustafa Setmarian. Era sirio y que de hecho tuvo nacionalidad española por casamiento, que se casó con una mujer española. En este caso, lo que proponía Al-Qaeda fue una estructura central, una estructura operativa. Se aprovechaban del establecimiento de una ideología muy clara, con unos objetivos claros y con una capacidad de establecer células autorreplicantes con una fuerte función local. Es decir, lo único que exigían era que un líder o un grupo local juraran lealtad y aplicar los principios de Al-Qaeda dentro de ese territorio que ellos controlaban, fuera en Nigeria, fuera donde fuera. Lo que se produce es que a partir del año 92 sí comienza a darse réplicas de esos grupos yihadistas, y el primer teatro operativo donde se mueven es en el norte de África, precisamente en Argelia, en el otro extremo del mundo islámico. Entonces, Al-Qaeda tiene la particularidad de que, por lo menos en Afganistán, es capaz de absorber a muchos grupos locales de combatientes. Y al mismo tiempo también, y esto es muy interesante y ha sido relativamente poco estudiado por el periodismo en general, aunque los servicios de inteligencia sí tienen muchísimo trabajo sobre eso y trabajos públicos, o sea, que han sido publicados en informes de inteligencia y tal, que junto con la absorción de muchos de estos elementos combatientes y yihadistas locales menores, se produce también en muchos casos la absorción de muchos grupos de criminalidad local que les sirve a ellos como forma de financiación. Hablamos, claro, por ejemplo, en el caso de África, en el caso de Afganistán, de la droga. O sea, el narcoyihadismo es una realidad y eso se dio. O sea, genera
pingües beneficios. En muchos casos ellos simplemente se encargan de la logística y el transporte, porque participan de simplemente de transporte al controlar territorios necesarios para mover la droga, y a cambio ellos tienen muchos beneficios que luego invierten en armamento y, ojo, en servicios sociales. Ese es el gran peligro del yihadismo. Es decir, el yihadismo muchas veces, cuando salía Bush, que decía que él iba a declarar la guerra al terrorismo, la particularidad que muchos analistas le decían al expresidente Bush, que era absurdo declararle la guerra al terrorismo, porque el terrorismo realmente no es una táctica. O sea, es una táctica. Declararle la guerra a una táctica es absurdo. Se tiene que atacar la ideología, es básico, a través de un contrarrelato, a través de una gran inversión en elementos históricos y culturales, apoyándose en la universidad y en expertos, y por otro lado atacar la función social. ¿Por qué? Porque Al-Qaeda, y es un patrón que subsiste constantemente y que se vio en Siria, por ejemplo, que se vio en Irak durante la guerra, bueno, la posguerra, porque la guerra de Irak apenas duró 2 o 3 meses, y realmente lo duro fue la posguerra. Estos grupos yihadistas siempre se aprovechan de los vacíos de poder estatal. El momento en el cual no hay un poder estatal, o sea, la línea de poder vertical se rompe por razón de guerra civil, pero también por razón de corrupción o por razón de desinterés por parte del Estado central. En el contexto islámico, la ideología yihadista sí aparece y siempre aparece a través de fundaciones y a través de una labor social pues que sería aceptable. ¿Quién va a estar en contra pues de darle de comer a personas que están enfermas o de establecer un sistema sanitario paralelo, de ayudar a los pobres? Pero claro, ¿cuál es eso? Una función para fidelizar a la población. En el caso, por ejemplo, de Afganistán, un tema que he estudiado bastante, no solamente compraban grandes cantidades de opio a los productores, a los agricultores, que les salía mucho más barato, ganaban muchos más beneficios y tenían más cosechas cultivando la amapola para de ahí sacar el opio y la heroína que cultivando trigo. Pero al mismo tiempo, a los agricultores que cultivaban trigo, porque al fin y al cabo de algo tienen que comer, sí pagaban esas cosechas de trigo o de alimentos o esos alimentos a un precio bastante bueno para esos agricultores. Muchos de esos agricultores sí tenían una lealtad genuina hacia esos grupos, que al mismo tiempo también se produjo, de nuevo en Afganistán, pero también se ha detectado en Somalia, en diferentes lugares, tenían un fuerte mensaje en contra de la corrupción política y en contra de la corrupción policial y demás. Es decir, pagaban estos grupos, estos milicianos yihadistas, por ejemplo, cobraban el tributo, cobraban el impuesto, como cualquier impuesto de cualquier estado, entregaban un recibo y ya hasta el año siguiente, o porque eran trimestrales o algo. Y entonces, ¿qué decían muchos de esos comerciantes? Digo, yo tengo todos los días aquí a un policía corrupto, un funcionario corrupto que todos los días, en plan mafia italoamericana, me está exigiendo un dinero. Ahora me viene el yihadista, me da un recibo y yo sé que no va a venir hasta que tenga que pagar el impuesto trimestral, semestral o anual. Entonces, realmente son más limpios. Entonces, ¿eso qué es lo que hacen? Juntan, primero, la crítica política frente a la occidentalización de los gobiernos, que muchas veces no es una occidentalización de los gobiernos, muchas veces simplemente que el desarrollo social en el mundo globalizado del siglo XXI, la tecnología, todo lo demás, pues hace que la sociedad avance. Eso no es una occidentalización, eso es un avance como puede haber en China, en la India o fuera del contexto islámico. Por un lado, esa crítica a la occidentalización. Y en segundo lugar, la crítica a elementos políticos que están fuera de su ideología yihadista. Entonces, eso lo que hace es que en muchos casos sí logren fidelizar una gran parte de la población y siempre se centran en poblaciones marginales y venden un discurso tradicional, un discurso patriótico, un discurso identitario, basándose en la identidad. Pues nosotros somos musulmanes, entonces este musulmán que es sufí porque el sufismo o porque sigue otra rama diferente, pues esto es una imposición de Estados Unidos o esto viene de Irán, entonces como son chiitas pues son enemigos, esto es una imposición de los turcos y tal, entonces son la parte ideológica. Luego está la parte social, que como bien hemos comentado, que tiene un componente económico bastante importante de servicios sociales en estados quebrados, porque hay estados quebrados en Oriente Próximo, hay muchos estados quebrados, algunos por la guerra, otros no por la guerra, otros simplemente por cuestión de corrupción o desinterés. Y luego está la fase combatiente, la parte combatiente, pues que es la más llamativa, que es la facción guerrillera, la terrorista, los que realizan los ataques, pero que realmente es una proporción muy pequeña realmente de todo el apoyo y todo el sustento que tienen.
Porque claro, un grupo yihadista, un grupo terrorista, como se ve, por ejemplo, en Occidente, que vemos a la gente de Hamas, que vemos a la gente de Al-Qaeda en Siria, uniformados, tal, eso no se puede sostener. O sea, no puedes controlar un territorio. Por ejemplo, no se puede controlar Gaza durante 20 años, no puedes controlar durante 10 años Idlib en Siria si realmente no tienes un apoyo tácito de una parte muy importante de esa población, por una razón o por otra, ya sea por interés político, decir, mira, ellos gobiernan ahora, yo no quiero problemas, yo no hablo, les apoyo. Mañana viene otro, apoyaré al que venga. O sea, mera supervivencia, mero realmente apoyo genuino político, yo estoy de acuerdo con esta gente, o mero interés económico, me pagan menos impuestos. O sea, es lo que me ha tocado y tal. Y eso se tiene. O sea, cuando Daesh ocupa un territorio que llegaba desde Damasco hasta Bagdad y había ahí un territorio del tamaño del Reino Unido y nadie se alzó en contra de ese califato, que era una dictadura totalitaria, no solamente fue por la fuerza de sus armas o por su crueldad absoluta, sino porque había una parte de la población muy grande que sí les estaba apoyando, porque no hubo ni una sola, o sea, hubo la resistencia de los kurdos, hubo resistencia pues, del ejército árabe sirio de Bashar al-Assad, de las milicias chiitas y tal, pero dentro del territorio, la zona que controlaban sunitas, de la zona de Al-Anbar, de la zona de Hasaka y de la zona tal, había un apoyo genuino de parte de la población y mucha de esa población durante un tiempo vivió relativamente bien dentro del contexto caótico de esos elementos, porque realmente al final son estructuras verticales y Al-Qaeda ha jugado siempre a ese juego, al juego de intentar copar a través de las mezquitas y a través de las zonas marginales, intentar copar el máximo espacio político y social posible. Y lo han logrado. Y lo han logrado, en muchos casos lo han logrado. De hecho, tenemos las dos victorias claras de Al-Qaeda, que es la de Afganistán en el 2021 y tenemos la de Siria en el 2024. Lo tenemos muy, muy, muy estable y probablemente tal vez por falta de un interés en una expansión, en un control total del territorio, no por falta de capacidades, en Somalia. Y Mali está muy cerca también de caer, en un estado que está en franca descomposición, y es muy claro lo que se está viendo en ese análisis. Ya vamos a volver a hablar de todos estos países donde se encuentran las ramas de Al Qaeda, pero quiero que volvamos un momento a la historia de este grupo terrorista y quiero que me cuentes cómo se veía Al Qaeda un momento antes del 9 de septiembre del 2011. ¿Cómo se veía Al Qaeda? ¿Cómo era la estructura? ¿En qué países existía? ¿Era una organización centralizada? ¿Cómo se veía? Pues Al-Qaeda ya se veía como un grupo terrorista porque en los años 90, creo que fue en el año 96 o 97, Al-Qaeda ataca las embajadas de Estados Unidos en Kenia y en Tanzania y asesina con ello a muchos diplomáticos. Digamos que es el ataque terrorista que confirma que es un grupo terrorista. Ten en cuenta que Al-Qaeda durante los 80 y principios de los 90 es un grupo combatiente más del mosaico de grupos combatientes que hay en Afganistán. Con muchos recursos. Bin Laden era un chico que era rico, venía de una familia multimillonaria saudí, o sea, los saudíes tienen bastante dinero, por lo tanto era un grupo que destacaba por eso, pero que era uno más al fin y al cabo. O sea, tenía una capacidad de internacionalizarse por esa capacidad económica de Osama Bin Laden. Cuando Bin Laden decide salir de Afganistán, se asienta en África, se asienta en Sudán. Y entonces se producen esos atentados en Kenia y en Tanzania. Bill Clinton ordena dos ataques en contra de Al-Qaeda, uno en Sudán y en otro en campos de entrenamiento en Afganistán en el año 96 y en el año 97. Es decir, ya había la percepción de que Al-Qaeda era un problema. Era un problema internacional, era un problema que tenía la capacidad de movilizar a muchos combatientes y que tenía capacidades internacionales porque se habían podido mover por África y estaban ya sentándose. En África también estaba en ese momento el contexto de la guerra en Argelia, en fin, había una serie de movimientos interesantes y ya eran percibidos como una amenaza sobre todo por Estados Unidos. Porque la Unión Europea, bueno, en aquel momento Unión Europea, sí, la cuestión de Al-Qaeda era una cuestión secundaria. En Europa se vivía pensando, los británicos pensaban en el IRA, los italianos estaban inmersos en la guerra en contra de la mafia, le habían matado a varios fiscales, al famoso fiscal Falcone, en España teníamos a ETA, en Francia tenían también a la mafia corsa, Marsellesa. Estábamos en aquel momento, como aquel que dice, a otras cosas. O sea, teníamos la guerra de Yugoslavia y estábamos a otras cosas, pero Estados Unidos sí lo vio claro. Es después del año 2001 que sí realmente ya Al-Qaeda pasa a primera línea,
Fue un acto absolutamente espectacular, o sea, fue el atentado yihadista. Además, tiene dos particulares. Fue muy mortífero, y creo que no ha habido un atentado que haya matado a tanta gente una sola tanda de ataques, y fue muy mediático. O sea, se escogió Nueva York, se escogió a una serie de horas muy claras para provocar el máximo número de muertes y la máxima cobertura mediática posible. Si eso lo hubieran hecho en, no sé, en otro lugar, hubiera sido diferente. Pero atacaron directamente al país más fuerte del mundo y a sus aliados. Entonces, a partir de ese momento sí ya hay una situación clara, ya empiezan a haber detenidos, porque durante mucho tiempo, como he dicho, estábamos a otra cosa y eran simplemente combatientes que, bueno, volvían de Afganistán, una guerra que había sido muy, muy promocionada y muy bien cubierta en Occidente, por lo tanto no se les tenía un grado de rechazo especial. También muchos de estos combatientes se fueron a Bosnia a combatir, muchos fueron traídos a Europa y a España como refugiados bosniacos, ¿no? Que habían sido asesinados en Srebrenica y en otras matanzas. Y en aquel momento, en el 2001, empieza a cambiar la percepción de realmente el problema del yihadismo islámico. Ya no se veía, por ejemplo, la guerra civil de Argelia. Yo vivo en España, muy cerca de Argelia, y de hecho afectó no en la labor de seguridad, pero se afectó diplomáticamente a España porque hubo un desequilibrio muy importante de toda la zona del Mediterráneo occidental. España, Marruecos y Argelia, esa guerra civil fue muy fuerte y sí vinieron muchos argelinos refugiados y diplomáticamente sí hubo una turbulencia importante. La cuestión como resaca, ¿no? de esa ola en Argelia. Y ya empezaba a verse de otra manera, porque claro, empezaban a reportarse yihadistas del UCK, que eran albano-kosovares, porque tenían vínculos con Al-Qaeda, empezaron ya a salir noticias de que Al-Qaeda había estado también presente en Bosnia, en fin. La cosa empezó a cambiar la percepción. Y junto con la percepción de Al-Qaeda, en un momento ya de ocaso de los grupos terroristas occidentales, ya empezaron los acuerdos del Viernes Santo entre británicos y el IRA, ETA comenzó a bajar mucho su actuación, la mafia italiana también se atemperó, o sea, se fue calmando, digamos, el terrorismo o la inseguridad internacional en Europa y al mismo tiempo fue sustituida por el yihadismo de Al-Qaeda y llegó el atentado del 11M, llegó el atentado del 7J y todas las situaciones que se han ido dando en Europa. Y al mismo tiempo, este tipo de ataques y sobre todo ese tipo de ideología, porque tenemos que tener en cuenta que la ideología de Al-Qaeda mucha gente no la sitúa muy bien, son musulmanes radicales. Ellos quieren coger y que Egipto sea un califato porque Egipto es una república, ellos quieren un califato aquí, un emirato, quieren Marruecos otro emirato, quieren Turquía otro emirato. No es solo eso. En el manifiesto de Al-Qaeda, que escribe Mustafa Sed-Mariam, comenta que uno de los principales objetivos es transformar los regímenes islámicos, ya sean repúblicas, estamos hablando en los años 90, pues las repúblicas socialistas y tal, y las monarquías, pues que tampoco son tradicionalistas, pero no son sistemas wahabistas, no son sistemas salafistas ni nada, transformarlos en eso, por las buenas o por las malas, a través de la islamización de la sociedad, que yo creo que han conseguido muy bien, no por ellos mismos, sino por el apoyo de diferentes estados, especialmente de Qatar, que ha hecho una labor de arabización de la sociedad islámica bastante bien hecha, o sea, podemos estar a favor o en contra, pero realmente lo han hecho bien. La parabólica, la televisión, sí ha logrado arabizar sociedades pues, que antes eran simplemente islámicas culturalmente, países que no tenían velo y ahora todas las chicas van con velo y todos los chicos llevan la barba y tal. Lo han conseguido a través de la televisión. No es un mérito de estos grupos terroristas, aunque estos grupos terroristas sí han logrado tener una gran influencia en estética y en cultura en los bajos fondos. Y junto con eso lograr lo que ellos llamaban la expulsión de los cruzados, que es como se refieren a los cristianos en Oriente Próximo. Se vinculó al principio al hecho de las bases norteamericanas en Arabia Saudí. Pero al parecer hay una profecía también, un hadiz islámico que dice que el fin del mundo llega cuando haya cristianos en la península arábiga, en fin. Bueno, lo vinculaban con eso. Pero también hay otras fuentes que han hecho una exégesis bastante fuerte de esos textos dentro de la línea yihadista y se referían no solamente a las bases militares de Estados Unidos, sino también a la presencia de cristianos pues, étnicamente coptos o cristianos sirios o cristianos de Oriente Próximo, árabes, asirios, arameos o lo que sea, también expulsarlos. Porque en esa percepción existe la idea de que, claro, de que un árabe cristiano es imposible. El árabe cristiano es porque por los cruzados, de ahí, lo que dice Mustafa Sed-Mariam, pues se convirtieron y tal. Y la expulsión también de los judíos, llamando a la destrucción del Estado de Israel. Pero no contento con eso también, la recuperación de territorios que ahora mismo no son territorios islámicos, pero sí fueron territorios islámicos en el pasado. Ejemplo, el subcontinente indio.
Imperio mongol. Países como Armenia o Georgia, que formaron parte del califato omeya y los abásidas. Los Balcanes y obviamente España por la Andalus. O sea, ese es el proyecto final de Al Qaeda. Y ahora mismo está logrando los primeros objetivos. Por lo menos ya tienen dos, un califato, un emirato claro, el de Afganistán, un emirato que por ahora tiene cierta forma jurídica porque tiene un presidente, tiene un parlamento por ahora, que es en Siria, que veremos a ver cómo las reformas constitucionales y las reformas legales del sistema administrativo, si no cambian en Siria y el presidente pues se renombra con un cargo de emir y el parlamento pasa a ser un consejo islámico, lo que sea, y eso es una realidad. Por eso también el enfrentamiento que existe entre salafistas y wahabistas, que quieren volver a ese modelo antiguo, tradicional, medieval, con los hermanos musulmanes. O sea, los hermanos musulmanes no niegan la validez instrumental del modelo administrativo y jurídico y político europeo. Por eso hay países que sí han estado dentro del modelo de los hermanos musulmanes, que siguen manteniendo parlamento, figura del presidente y demás. En el caso iraní, por ejemplo, ellos siguen manteniendo, tienen un parlamento, tienen un presidente y luego tienen un poder supervisor islámico, que es la teoría de la Velayat al-Faqih, que se parece mucho al modelo que proponen los hermanos musulmanes. Un parlamento y un presidente, sin problema, pero islamizado, sin separación de poderes, sino con una separación de funciones. Una función legislativa, una función ejecutiva y una función judicial. Mientras todo ello bajo el paraguas de un líder islámico, de un concepto islámico. Ese es el objetivo final de los hermanos musulmanes, del cual salen otro tipo de grupos muy claros. Es que muchas veces se confunden algunos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Hamas es un grupo que viene y tiene la cosmovisión, es una cosmovisión venida de los hermanos musulmanes de Egipto. No es Yihad Islámica Palestina, sí es un grupo salafista, es un grupo. Y lo curioso es que tienen la capacidad siempre de unirse frente a un enemigo común, pero cuando ese enemigo común ha caído, luego se matan entre ellos porque buscan precisamente luego imponer su modelo. Ese es el gran peligro que representa esa evolución histórica de Al Qaeda, de ser un pequeño grupo en una montaña de la frontera afgano-pakistaní a ser ahora mismo el grupo terrorista más exitoso que hay. Y es así, funciona de una manera, y no sé si puedo decir marcas o algo así, pero es una franquicia, funciona como una franquicia totalmente, vamos. Es así. Y ya vamos otra vez a llegar a la actualidad, pero quiero que volvamos a la línea del tiempo y tratemos de explicar a nuestros oyentes qué fue lo que fue sucediendo con este grupo terrorista mientras evolucionó la historia. Luego del ataque del 11 de septiembre, Estados Unidos intensificó la búsqueda de Osama Bin Laden y durante casi una década, fuerzas militares y agencias de inteligencia rastrearon pistas en varias regiones del Medio Oriente, norte de África y también más hacia el oriente, especialmente en Afganistán y en Pakistán. Y en el año 2011, tras meses de vigilancia y operaciones encubiertas, la CIA identificó el probable escondite de Bin Laden en Pakistán, y el 2 de mayo de ese año, una operación secreta de los Navy SEALs ingresaron al complejo y lograron localizar y dar de baja a Osama Bin Laden. ¿Cómo cambia en ese momento la estructura de Al Qaeda cuando Bin Laden es dado de baja? En aquel momento, ten en cuenta que Al Qaeda sí se había establecido la guerra global contra el terrorismo, había muchas detenciones, hay dos guerras, la guerra de Afganistán, la guerra en Irak. Sin embargo, la estructura de Al Qaeda en escenarios caóticos logra obtener más beneficios que en escenarios políticamente tranquilos. Entonces la guerra le vino muy bien. Sin embargo, la búsqueda de Osama Bin Laden, que parece que nunca salió de la zona de Afganistán y de Pakistán, sí debilitó mucho la estructura central de Al Qaeda. Porque claro, empezaron a caer constantemente líderes y líderes importantes, grandes comandantes, los altos miembros del servicio secreto que tenía Al Qaeda, que realizaban seguimientos, que realizaban labores de inteligencia, hasta que dan con Osama Bin Laden. Eso hace mucho daño a la estructura central, hasta tal punto que incluso hay un momento en el cual algunas estructuras, sobre todo la de Irak, que dirigía Abu Musab al-Zarqawi, él sí logra como independizarse. De hecho, Al Qaeda en Irak es el germen del futuro Estado Islámico que se enfrentó a Al Qaeda. Entonces sí se pierde en ese momento de la persecución, sí se pierde un gran control de ese poder vertical, de ese hilo vertical que sostenía el Al Qaeda central con, digamos, las periferias. Y eso sí produce una serie de problemas. Por ejemplo, en Nigeria, Abu Bakr Shekau, el líder de Boko Haram, aliado en aquel momento a Al Qaeda, luego se pasará al Estado Islámico, es llamado al orden en más de una ocasión por Al Qaeda central por la crueldad de sus actos. Es decir, ¿cómo tendría que ser el sujeto para que gente como
Osama Bin Laden, Mustafa, le tuvieran que llamar al orden porque era demasiado cruel. Es decir, estamos hablando de auténticos psicópatas. Y como buenos psicópatas que son, pues se cubren muy bien las espaldas y son muy inteligentes en ese sentido. La captura de Bin Laden, el asesinato de Bin Laden, también genera una crisis de liderazgo dentro de Al-Qaeda, porque realmente Al-Qaeda era el proyecto de Osama Bin Laden. Es decir, era un proyecto basado en un personalismo y en el carisma, porque realmente las cosas como son, sería un terrorista muy peligroso, pero era un tipo que tenía un gran carisma, era un tipo que cuidaba muy bien su puesta en escena, medía muy bien los tiempos en sus entrevistas, en su apariencia física. Si ves los vídeos, por ejemplo, siempre tenía la barba, o sea, tenía una barba cuidada, o sea, siempre se presentaba de una manera limpia, guerrillera, pero en su discurso era un tipo que se mostraba caballeroso hasta cierto punto, ¿no? Quería ser una especie de Saladino en ese sentido. Entonces, ese liderazgo se rompe, porque el número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, pero no tiene ese carisma. Y no tiene tampoco la adhesión de ciertos miembros de, de Al-Qaeda, hasta tal punto que se produce esa ruptura poco tiempo después. O sea, Bin Laden cae el 2 de mayo del 2012, creo recordar, y en 2014 se produce ya la ruptura, 2 años después, poco menos de 2 años después, aparece Estado Islámico independizado y todavía más radicalizado, porque ya lo que buscan no es el establecimiento de unos emiratos jurídicos y administrativos, sino que ya lo que busca es realmente un califato y una figura de autoridad total, no una serie de emires o de sheikhs distribuidos por el mundo islámico fieles a la ideología o la estructura de Al-Qaeda, sino ya realmente un califa, y eso es lo que se produce con Abu Bakr al-Baghdadi. Y sí, eso sí le hace mucho daño también a Al-Qaeda. O sea, Al-Qaeda sufre el daño de la caída de Bin Laden, la crisis de liderazgo, la destrucción de una gran parte de su infraestructura de Al-Qaeda central, y el golpe que le da el Estado Islámico es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el Estado Islámico fue un grupo extremadamente violento, muy joven, o sea, entendía mucho mejor la dinámica generacional de la nueva generación árabe, de los nacidos en los 90, nacidos en el año 2000. Al-Qaeda se había quedado un poquito más anticuada, conocía muy bien el lenguaje y conocía muy bien la capacidad mediática, cómo moverse. De hecho, logró adherirse a muchos extranjeros que fueron a combatir al Estado Islámico, y se desplazó esa lealtad hacia el Estado Islámico, hacia Al-Qaeda. El tipo este que decapitó a dos periodistas, uno británico y otro inglés, uno británico y otro norteamericano, se descubrió que su acento era un acento londinense, que hablaba con un ritmo, y luego resultó que era un rapero. Es decir, ese tipo de capacidad, Al-Qaeda no había tenido nunca la capacidad de poder movilizar ese tipo de gente, y eso sí le hizo mucho daño. Pero sin embargo, el Estado Islámico fue el canto del cisne. O sea, fue un grupo muy fuerte, duró muy poco, pero como abarcó tanto, se hundió muy pronto. Y Al-Qaeda sí aprendió de eso. Aprendió a ser, sobre todo, discreto. Aprendió a ser discreto y aprendió a trabajar a un nivel de alta profesionalidad. Es decir, si Al-Qaeda, si el Estado Islámico era, en términos de hostelería, y perdone la comparación, ¿no? Pero para que lo entiendan realmente nuestros seguidores, ¿no? Los que nos están oyendo. Si el Estado Islámico era una cadena de comida rápida, Al-Qaeda se convirtió en un restaurante de lujo, pendiente al detalle, buscando siempre contactos de calidad, contactando incluso con servicios de inteligencia, ofreciéndose a luchar en contra del Estado Islámico, y eso fue así. Y de hecho se convirtió en la apuesta de Estados Unidos, por ejemplo, en Afganistán. Se dieron cuenta que realmente la única opción para tener un país más o menos gobernable era entregarlo a los talibanes y entregarlo a Al-Qaeda, porque si no, eso era eternizar una guerra que al final iba a acabar de una manera absolutamente peor. Y la caída en Afganistán, la ofensiva talibán comenzó en mayo, pero realmente la ofensiva duró apenas una semana. ¿Por qué? Porque aquello ya se cerró en los acuerdos de Doha, en Qatar. La salida de Francia de Mali fue también un reconocimiento tácito de que realmente Al-Qaeda se convirtió en la apuesta. Es decir, la única opción que tenemos es o una guerra eterna y unos estados corruptos, o tenemos que dejar que esta gente al menos se pase a la política, o sea, abandonen su fuerza militar y se conviertan a la política. Ayer, por ejemplo, vi un discurso del vocero de los talibanes en Afganistán declarando que habían logrado erradicar el yihadismo y los grupos terroristas del país, y que ahora simplemente las capacidades militares simplemente pertenecían ya a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, que no toleraban ningún acto de violencia militar fuera de la estructura del ejército. Eso fue lo que Francia al final
empezó a aceptar. Lo que pasa es que en el norte de África ha cambiado la situación y se han habido golpes militares y ahora hay juntas militares. Y eso es lo que pasó en Siria. O sea, Siria cayó en una semana, porque al final la apuesta fue esa, porque Al-Golani, el actual presidente sirio, fue el líder y fundador de HTS, de Hayat Tahrir al-Sham, y Hayat Tahrir al-Sham, no nos olvidemos que es una escisión de Al-Qaeda. De hecho, incluso la bandera es la misma bandera de Al-Qaeda, pero con los colores cambiados. La bandera de Al-Qaeda es negra, con la sajada en blanca, y la bandera de HTS es un paño blanco y la sajada en negro. O sea, es muy parecido sus emblemas. Y es así, fue la apuesta. Hasta ahora hemos aprendido con Koldo toda la historia de Al Qaeda desde que nació y hasta más o menos 2014, como Al Qaeda pasó de ser un grupo que nació en las montañas de Afganistán y de repente tenía una central muy fuerte y logró reclutar a muchas personas en todo el mundo. Luego de la muerte de Osama Bin Laden, este grupo se descentraliza, se convierte en una red de franquicias y sobrevive mucho, mucho tiempo hasta el día de hoy. Vamos a cortar por ahora este episodio y en la próxima semana vamos a hablar sobre los casos específicos de algunas de las ramas de Al Qaeda. Así que, Koldo, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre la fundación de Al Qaeda y sus transiciones hasta el año 2014. La próxima semana vamos a hablar de la situación actual de algunas de sus ramas. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.